¿Temes que agencias como el FBI o la CIA te estén espiando y recopilando tu información? Pues esas no son las agencias a las que debes temer, hay una más peligrosa todavía, y que seguro no conoces. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, área de DARPA, que anuncia que asignó presupuesto para desarrollar un módem para conectar el cerebro a computadoras. Amenaza con aumentar la tensión geopolítica. Estados Unidos acusó a Rusia de derribar uno de sus drones en el espacio internacional. La mayor arma que tiene Estados Unidos para combatir a Rusia y todos sus enemigos no son los misiles nucleares. Es un pequeño edificio en Virginia donde opera la oficina de DARPA con apenas 200 empleados. ¿Alguna vez has escuchado hablar de DARPA? Fuerzas están capacitadas, las unidades están fuertes y los recursos blindados van a ayudarlos en el frente. Uno de los proyectos importantes de DARPA fue el programa de neurotecnología basada en sistemas de terapias emergentes. Seguramente has visto al Pentágono y la CIA hablar 1000 veces en los medios, pero no has escuchado sobre DARPA, la agencia a la que todo el mundo teme. Se trata de una agencia gubernamental que en secreto ha sido protagonista de la mayor crisis nuclear que casi acaba con el planeta en 1962, y en la creación del Internet de hoy en día. Allá de la provincia de Holguín, donde estaba emplazado su batallón, cuando fue derribado el avión espía estadounidense U-2, puso a Washington y Moscú al borde de una confrontación nuclear. Ellos son los que tienen las coordenadas de todos los cárteles mexicanos, y en caso de que Estados Unidos los considere terroristas, desatarán la furia sobre ellos y los acabarán en cuestión de meses. Sí que tenemos los misiles hipersónicos como el lanzado exitosamente el 14 de mayo de este año por Estados Unidos. La tecnología de vehículos autónomos es de interés para DARPA. ¿Pero por qué el gobierno mantiene a DARPA en secreto? ¿Por qué la gente del Pentágono y la CIA los respetan tanto? ¿Cuál fue su papel en la creación del Internet? Entérate de la historia de una de las agencias de defensa más poderosas del mundo, y que ha sido un misterio para los estadounidenses y el mundo durante décadas. Son las armas encubiertas de la Tercera Guerra Mundial que si sigue escalando, podría ser catastrófico. Hay un modesto edificio de oficinas en Arlington, Virginia, que tiene un gran secreto. Es el hogar de DARPA, la agencia de investigación más exitosa y secreta del mundo. Las personas en este edificio son responsables de financiar la próxima generación de tecnología militar estadounidense. Pero a pesar de tomar decisiones tan importantes y administrar un presupuesto anual de más de $3 billones, DARPA tiene solo alrededor de 200 empleados. Entonces, ¿cómo DARPA despliega tanto dinero y sigue siendo eficiente? La mayoría de las agencias gubernamentales están sobrepobladas con miles de empleados, pero DARPA pudo básicamente sentar las bases para todo el Internet moderno con solo $1 millón. La historia comienza hace más de 65 años, en un día que cambió el curso de la historia humana. A las 10:28 de la noche, hora de Moscú, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik desde el rango de prueba de investigación científica número 5, y alcanzó el primer logro importante de la carrera espacial. Públicamente, los líderes de Estados Unidos hicieron todo lo posible por mantener la calma, pero en privado tenían miedo. En todo el país y dentro de los pasillos del poder, existía el temor de que la Unión Soviética hubiera ganado una ventaja decisiva en la Guerra Fría. El Sputnik ya era bastante malo, pero los funcionarios estadounidenses de seguridad nacional entendieron que el cohete que lo lanzó al espacio podría usarse para transportar misiles mucho más destructivos. El miedo se transformó rápidamente en determinación. Los líderes prometieron que nunca más Estados Unidos sería tomado por sorpresa por un enemigo. Desde el 6 de octubre de 1957 hasta finales de ese mes, el diario New York Times publicó casi 300 artículos que mencionaban el satélite. Eso es más de 10 artículos cada día. Apenas habían pasado menos de 15 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Con la destrucción de la Alemania nazi y el Japón imperial, los líderes militares y civiles de Estados Unidos
Confiaban en que la nación estaba en camino de convertirse en el país más poderoso del mundo. Sabían que la Unión Soviética también estaba en una posición fuerte después de la guerra, a pesar de tantas personas que sufrieron. Pero se sorprendieron del salto tecnológico que representaba el Sputnik. Los diarios norteamericanos decían que el Sputnik mostraba que Estados Unidos se había vuelto complaciente. Rusia estaba en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera se estaban moviendo más rápido que Estados Unidos. Si Estados Unidos quería demostrar que el capitalismo era mejor que el comunismo, tenían que responder rápidamente. Noche tras noche, los líderes de Estados Unidos le dijeron al público que el Sputnik era una amenaza para los Estados Unidos. Sam Rayburn, el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, dijo que el pueblo de los Estados Unidos había sido humillado. El Sputnik fue una victoria propagandística masiva para la Unión Soviética y sus líderes. La Unión Soviética había derrotado a los poderosos estadounidenses en el espacio. Y como si el primer lanzamiento del Sputnik no fuera lo suficientemente preocupante, un mes después, los soviéticos lanzaron un segundo satélite. El Sputnik 2 era mucho más grande que su predecesor. Y demostró que el cohete utilizado para lanzar las sondas Sputnik al espacio también podría usarse para lanzar misiles balísticos intercontinentales. A pesar de la amenaza, el presidente Eisenhower actuó con calma. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos, un hombre que había sido su mejor soldado, estaba tan tranquilo? La respuesta es bastante simple. Los líderes militares y de inteligencia de Estados Unidos sabían lo que se acercaba. Según documentos recientemente desclasificados, la CIA había pronosticado que Moscú planeaba poner un satélite en órbita antes de fin de año. Un oficial de inteligencia incluso predijo la fecha exacta de lanzamiento, y solo estuvo fuera por 2 semanas. El presidente Eisenhower estaba siendo honesto cuando dijo que no estaba sorprendido o preocupado, pero el hecho es que millones de estadounidenses sí lo estaban. Y no podían entender la reacción del presidente. Eisenhower se dio cuenta de que necesitaba responder. Afortunadamente, una respuesta ya estaba en proceso. En un esfuerzo por fomentar la colaboración científica entre las naciones, un grupo de científicos y diplomáticos organizó una colaboración científica global. Reunió a 67 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el secretario de prensa de Eisenhower, meses antes de que comenzara el proyecto, había anunciado públicamente que Estados Unidos tenía la intención de lanzar pequeños satélites que circundaran la Tierra. Así que incluso, mientras el Sputnik estaba dando vueltas alrededor del planeta e invadiendo los periódicos, la Marina de los Estados Unidos estaba trabajando duro. Apenas 2 meses después del lanzamiento del Sputnik, el Vanguard TV3 se encontraba en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral. No había sido fácil. Incluso el día del lanzamiento, los problemas técnicos siguieron retrasando el lanzamiento. Pero a las 11:30 hora local, el propulsor de la primera etapa se encendió, y el cohete salió disparado de la plataforma de lanzamiento. Todo salió bien durante unos 2 segundos, luego los motores se apagaron, y frente a millones de estadounidenses que miraban en la televisión en vivo, el Vanguard TV3 cayó de nuevo sobre la plataforma y explotó en una bola de fuego gigante. Un segundo lanzamiento el 5 de febrero de 1958. Falló menos de 1 minuto después de su lanzamiento. Para la Armada, a la que el presidente le había pedido directamente que diseñara el cohete Vanguard, fue un desastre. Pero para el ejército, era una oportunidad. Una semana después de que los soviéticos lanzaran el seguimiento del Sputnik, el secretario de Defensa de los Estados Unidos ordenó al ejército que lanzara un satélite propio. El producto final, el Explorer 1, se convirtió en el primer lanzamiento exitoso de satélites de Estados Unidos, cuando entró en órbita el 1 de febrero de 1958. Era más pequeño que el Sputnik, pero su lanzamiento lo envió más profundo al espacio. La Unión Soviética pudo haber dado el primer paso, pero Estados Unidos estaba ahora firmemente en la carrera espacial. La administración de Eisenhower también tenía otros trucos bajo la manga. El gobierno de los Estados Unidos creó una agencia espacial para consolidar la tecnología de misiles y los programas espaciales del Pentágono, lo que se convertiría en la agencia de investigación militar más exitosa del mundo.
Se llamaba la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada o ARPA. ARPA eventualmente pasaría a llamarse DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. La nueva agencia necesitaba gente para dirigirla. Se eligió a Roy Johnson, un carismático vicepresidente de General Electric, como director inaugural de DARPA. El joven físico Herbert York fue el primer científico en jefe. York todavía era un hombre joven, ni siquiera tenía 40 años todavía. Pero había trabajado en el laboratorio de Oak Ridge, el lugar donde se enriqueció el uranio para la bomba que se lanzó sobre Hiroshima. Después de eso, se encargó de reclutar científicos para diseñar las primeras armas termonucleares. Tras la crisis nacional provocada por el lanzamiento del Sputnik, los Estados Unidos respondieron lanzando un satélite en órbita y creando un organismo de investigación militar. Rápidamente, DARPA tenía a sus dos empleados más importantes. Lo que hizo aún más sorprendente que menos de 2 años después la iniciativa ya estuviera cerca de cerrar. Cuando se creó la NASA en julio de 1958, asumió la responsabilidad de la investigación espacial civil de Estados Unidos. Pero todos pensaron que DARPA se aferraría a los programas espaciales militares. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tuvieron otra idea, sintieron debilidad, y comenzaron una guerra burocrática dentro del Pentágono para recuperar sus programas espaciales. Roy Johnson, quien dirigía DARPA en ese momento, estaba tratando desesperadamente de mantener la organización. Pero no le quedaban muchos seguidores. Se pensaba que los proyectos espaciales militares debían ser exclusivos del Pentágono, no de DARPA. ¿Por qué el gobierno tenía que mantener a DARPA en absoluto? El departamento no tenía sus propias oficinas ni empleados permanentes. Se hicieron reclamos para incorporarlo al Pentágono e incluso eliminarlo. El futuro parecía sombrío, pero un héroe improbable estaba a punto de emerger. William Godel fue una elección muy inusual para servir como el próximo subdirector de DARPA. Había sido elegido para representar a la comunidad de inteligencia. No era un científico. No trabajaba en un laboratorio o en un escritorio. Ni siquiera le importaba mucho la tecnología futurista. En realidad, Godel creía que la carrera espacial fue un espectáculo irrelevante. Godel había sido elegido para representar a la comunidad de inteligencia, y mientras la mayoría de los funcionarios del Pentágono se centraban en las fuerzas nucleares, Godel creía que la mayor amenaza para los intereses estadounidenses estaba en las pequeñas revoluciones en el sudeste asiático y Medio Oriente. Para obtener más información, Godel realizó una misión de investigación en todo el sudeste asiático. Estaba buscando respuestas a 2 preguntas clave. ¿Por qué los comunistas estaban ganando terreno? ¿Y qué podían hacer los Estados Unidos al respecto? En ese momento, los líderes militares y de inteligencia de Estados Unidos creían en la teoría del dominó, que argumentaba que el comunismo en un país se extendería rápidamente a sus vecinos. Godel creía que DARPA podría ayudar a solucionar esto. Su plan era acabar la influencia comunista en el sudeste asiático, todo sin el uso de ningún soldado estadounidense. En lugar de depender de un número masivo de tropas terrestres, Godel se centraría en el desarrollo de nuevas tecnologías. Un mes después de que Godel regresara a casa, ayudó a crear un proyecto ágil y en un instante, DARPA tenía una nueva meta, la contrainsurgencia. Bill Godel quería usar el proyecto para crear una base de datos global de personas y lugares a la que Estados Unidos pudiera recurrir cuando fuera necesario. Una vez que tuviera suficientes datos de entrenamiento, podría usarse para proporcionar a los responsables políticos recomendaciones específicas que mejor se adaptaran a la situación táctica. Godel estaba especialmente interesado en Vietnam del Sur. El conflicto aún no le interesaba a la mayoría de los estadounidenses, pero a Godel sí le preocupaba. Godel pudo ver que la insurgencia comunista estaba ganando fuerza, por lo que buscó una manera de neutralizar a los soviéticos y conseguir un aliado estadounidense. Además, pensó que detener la insurgencia pondría a DARPA en el mapa. Godel tenía una particular idea: si no podían luchar contra los comunistas en el espacio, ¿por qué no luchar contra ellos en la jungla? En junio de 1961, partió en una misión secreta a Saigón, capital de Vietnam, con $18,000 en efectivo en su maletín.
Esos $18,000 eran un pago inicial para un centro de pruebas y desarrollo de combate, financiado por Estados Unidos. La idea era formar un centro de investigación para desarrollar tecnología para la contrainsurgencia de Vietnam del Sur. Fue un ejemplo de la filosofía fundacional de DARPA. El desarrollo de tecnología militar que permitió a Estados Unidos y sus aliados sorprender a sus enemigos. Este proyecto tuvo un aliado importante, el nuevo presidente John F. Kennedy. Kennedy peleaba duro en la Guerra Fría. Durante su campaña electoral, afirmó repetidamente que el arsenal de misiles de la Unión Soviética era una amenaza inminente para los Estados Unidos. Y este fue un movimiento de campaña realmente inteligente. A pesar de que Kennedy seguía diciendo que Estados Unidos tenía muchos menos misiles que la Unión Soviética, eso no era realmente cierto. El plan de Kennedy funcionó y Estados Unidos lo eligió presidente. DARPA también tenía un nuevo director. Con un doctorado en ingeniería eléctrica, Jack Ruina era el científico que Bill Godel no podía ser. Los dos hombres representaban lados opuestos del debate que se había estado librando desde que DARPA fue creado. Godel, el exespía, creía que todo se trataba de seguridad nacional. Ruina, el científico persistente, creía que era más una agencia científica. El debate no se resolvió en las selvas de Vietnam, y desafortunadamente pronto se vería eclipsado por una secuencia desgarradora de eventos. Primero, Kennedy fue asesinado. La muerte de Kennedy significó que el personal de DARPA no solo perdió a un líder, sino que también perdió a un aliado incondicional que se sentó en la cima del gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, a Godel lo acusaron de fraude. Y tercero, por supuesto, fue que Estados Unidos fue arrastrado a Vietnam. Lo que comenzó como el sueño de Bill Godel de derrotar a los vietnamitas del norte sin enviar tropas estadounidenses, se convirtió en una pesadilla. El proyecto fue un fracaso. No logró evitar que la insurgencia se convirtiera en una guerra. No pudo salvar a Vietnam del Sur. El proyecto fue cancelado en 1974. Cuando se le pidió a Bill Godel que enumerara sus éxitos, dijo que no tuvo ninguno. Pero el proyecto de Godel marcó un punto de inflexión en la historia de DARPA, porque DARPA parecía destinada a desaparecer. Vietnam lo rescató y le dio relevancia. Nunca sabremos la historia completa, pero es posible que las innovaciones legendarias con las que DARPA se asociaría, como aviones furtivos, GPS y drones, solo puedan suceder debido al papel desempeñado por hombres como Bill Godel en Vietnam. La crisis de los misiles cubanos fue un enfrentamiento muy aterrador. Durante 13 días, el mundo estuvo en pánico, hasta que los soviéticos finalmente acordaron retirar sus misiles nucleares de Cuba, con la condición de que Estados Unidos retirara sus propios misiles de Italia y Turquía. Fue lo más cerca que la Guerra Fría llegó a una guerra nuclear a gran escala. Hoy, la crisis de los misiles cubanos es recordada como una humillación masiva y una pérdida de prestigio para los soviéticos. Un análisis que hizo el Pentágono sobre ese conflicto los llevó a darse cuenta de que una de las razones por las que la situación casi se salió trágicamente de control fue porque no podían comunicarse efectivamente en tiempo real, ni con sus propias fuerzas, ni con los soviéticos. La comunicación precisa y oportuna es claramente una parte importante de esta ecuación. Pero había quedado claro que a pesar de los enormes avances tecnológicos que se habían hecho en armamento, como armas nucleares y bombarderos avanzados, la tecnología de las comunicaciones simplemente no había progresado al mismo ritmo. Y en un mundo con armas nucleares, una sola acción tomada sobre la base de información errónea u obsoleta podría significar el fin del mundo. Es fácil ver cómo este era un problema que preocupaba al Pentágono. Afortunadamente, fue el tipo de problema que DARPA pudo resolver. Y aunque los líderes del Pentágono aún no lo sabían, la pieza más importante del rompecabezas acababa de presentarse. Esta pieza del rompecabezas era el psicólogo Joseph Carl Rabnat Leclerc. DARPA y el Pentágono ya tenían experiencia en el uso de conocimientos de física y química para desarrollar nuevas tecnologías militares. Pensaron que la psicología podría ser valiosa para ayudar a las fuerzas estadounidenses a obtener una ventaja en el campo de batalla. Los líderes pensaban que la aplicación de la psicología a la guerra era necesaria.
Pensaron que Joseph Licklider era el hombre adecuado para ayudar a DARPA y el Pentágono. Licklider era psicólogo, con un gran interés en el nuevo campo de la informática. Poco antes de recibir la oferta para unirse a DARPA, Licklider había publicado un influyente artículo titulado Simulación por computadora de hombre en línea. El documento describe muchos de los componentes lógicos de la informática moderna. Pero Licklider no se detuvo allí. También predijo que la unión hombre-computadora sería esencial para los oficiales militares que querían aprovechar las computadoras, pero no delegar completamente la toma de decisiones. Licklider se basaría rápidamente en ese trabajo. A los 6 meses de unirse a DARPA, escribió un memorándum que se considera uno de los hitos intelectuales más significativos, lo que eventualmente se convirtió en el Internet. Lo dirigió a la Red Informática Intergaláctica. Ese nombre fue en parte una broma y en parte una referencia inteligente a cómo operaba DARPA. Hay que recordar que DARPA tiene poco más de 200 empleados. Bueno, lograron tanto con un número tan pequeño, porque reúnen equipos de expertos de diferentes sectores para trabajar en proyectos específicos. Esto significa que pueden trabajar eficientemente solo gastando lo que necesitan, y disolviendo el equipo cuando el proyecto haya terminado. Para trabajar en la Red Informática Intergaláctica, Licklider reunió a un equipo de científicos, investigadores e incluso personas del mundo de los negocios. No importaba de dónde fueran, compartían un solo propósito. El memorándum de Licklider para ellos comenzó haciendo una pregunta importante: ¿cómo se inicia la comunicación entre grupos totalmente desconectados? Licklider cubrió conceptos que son comunes en la ingeniería de software hoy en día. Cosas como metadatos, procesamiento de lenguaje natural, compiladores y depuración. Explicó que quería que la red informática intergaláctica fuera capaz de escribir programas, almacenar fotos y facilitar la comunicación. Es increíble leer algo en el que una persona está tratando de atar un montón de hilos, de una manera que nadie lo había hecho antes. Esta nueva red tenía que cumplir muchas tareas para los estándares de la década de 1960. Tenía que ser rápido, tenía que ser seguro, y tenía que resistir una guerra nuclear. Licklider presentó una visión increíble de lo que básicamente se convertiría en el Internet moderno décadas más tarde, y lo hizo mientras solo trabajaba en DARPA durante 2 años. Pero ciertamente aprovechó al máximo su tiempo allí. No solo construyó un plan para una Internet militar, sino que incluso explicó a sus colegas cómo los civiles también usarían las redes informáticas en el futuro. En una presentación en el Hotel Marriott en Washington, Licklider explicó a sus compañeros de trabajo cómo en el futuro la gente podría tener una consola en sus cocinas que usarían para encontrar recetas. Esto fue hace 60 años, la gente no tenía Alexa, no tenían Wi-Fi, ni siquiera tenían computadoras personales. Todo eso estaba a años de distancia, pero este hombre podía ver claramente el futuro. Entendió que la mayor parte de la tecnología requerida para realizar su visión estaba a años de distancia, pero también sabía que tenía que convencer a sus superiores. En 1965, Licklider entregó el proyecto a un hombre llamado Bob Taylor. Ahora, Taylor quería crear una red que abarcara todo Estados Unidos, por lo que acudió a su jefe, el director de DARPA, Charles Hertzfeld. Este hombre era un gran fan de Licklider y había estado obsesionado con las computadoras desde que era joven. Conseguir que una red de Internet funcionara a través del país no sería fácil. Necesitaban construir nueva tecnología y discutir con diferentes organizaciones gubernamentales y mucho dinero. Hoy en día, proyectos ambiciosos como ese a menudo encuentran muchas trabas burocráticas. Pero así es como Bob Taylor solicitó los fondos para construir la red. Simplemente llamó a la puerta de su jefe. Hertzfeld preguntó cuánto dinero necesitaba para poner en marcha el trabajo. Taylor pensó por un momento y luego dijo que necesitaba $1 millón. Hertzfeld aceptó el trato. Fue dinero muy bien invertido. La nueva red ahora se llamaba ARPANET y la primera conexión de host a host se estableció a las 10:30 de la noche del 29 de octubre de 1969. En diciembre, una red de 4 nodos estaba en funcionamiento. Ray Tomlinson, miembro de The Intergalactic Network, usó la ARPANET para enviarse el primer correo electrónico del mundo en 1971.
En 1973, las personas que usaban la red comenzaron a referirse a ella como Internet. 2 décadas más tarde, el proyecto había seguido su curso y estaba listo para ser entregado al sector privado. ARPANET fue dado de baja formalmente en 1990, y las compañías tecnológicas han estado haciendo crecer agresivamente el Internet desde entonces. Esta fue una demostración perfecta de DARPA en su mejor momento. Después de supervisar la tecnología desde su inicio hasta su prueba de concepto, el Internet se lanzó al mundo donde transformó la forma en que vivimos nuestras vidas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.